Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. El atacante de Nueva York, Sayfullo Saipov, inmigrante uzbeco de 29 años, el autor del atentado terrorista perpetrado en Nueva York que causó 8 muertos, es un inmigrante de Uzbekistán que llegó a Estados Unidos hace varios años, según informó una persona que asegura tener lazos de amistad con él. Aunque las autoridades oficiales no han facilitado la identidad del terrorista, medios locales aseguran que se trata de Sayfullo Saipov, de 29 años, quien al parecer vivía en el vecino estado de New Jersey. Una persona que asegura ser su amigo, Kobiljón Matkarov, también uzbeco, dijo al diario New York Post desde el estado de Ohio, donde vive, que se había encontrado en Florida con Saipov hace 5 años, poco después de que el presunto terrorista llegara a Estados Unidos. Según Matkarov, Saipov trabajaba para la compañía Uber y por lo menos hasta el verano pasado vivía en New Jersey. La última vez que coincidieron juntos, según dijo Matkarov al Post, fue en junio pasado, cuando Saipov lo llevó al aeropuerto JFK en una escala hacia Uzbekistán, acompañado de su esposa y sus 5 hijos. Es un buen tipo, muy amistoso, agregó Matkarov. De acuerdo con fuentes oficiales anónimas citadas por la cadena ABC, Saipov llegó a Estados Unidos hace 7 años, beneficiado por un programa que ofrece una lotería de visados y al que acceden personas que tienen pocos emigrantes en Estados Unidos. Según esta cadena, hasta hace poco el presunto terrorista vivía en la ciudad de Paterson, en New Jersey, aunque también había residido en Tampa, Florida y en Ohio. De acuerdo con el testimonio de personas que estaban en el lugar del atropello múltiple, el presunto autor gritó "Alá es grande" en árabe cuando salió del vehículo después de que chocara contra un autobús escolar y tras atropellar a decenas de personas. Regresa el terrorismo a la ciudad de Nueva York, una de las ciudades mejor custodiadas de la tierra desde el 11 de septiembre de 2001. Lo hace en la forma de un inmigrante uzbeco que ayer atropelló a decenas de personas en esta nueva modalidad del terror, que es agarrar un transporte pesado y comenzar a atropellar gente. Entre ellos 5 argentinos que fallecieron en el Bajo Manhattan. La prensa estadounidense se hace eco totalmente de esta información. Por ejemplo, el Washington Post dice: un ataque de un camión en Nueva York mata a 8 personas. El diario Las Américas de Miami, en tanto, nos dice: terror en Nueva York. Un miembro de la policía de la ciudad de Nueva York resguarda la escena de lo que las autoridades calificaron de ataque terrorista después de que un individuo lanzó un camión contra una senda para ciclistas en el Bajo Manhattan. Al cierre de esta edición impresa había 8 muertos y una decena de heridos. Siga nuestra cobertura en diariolasaméricas.com. Lo cierto es que este señor Saipov intentó huir a pie, pero la policía le disparó y lo sometió. Ahora se encuentra bajo custodia, pero por supuesto el atentado va a tener implicaciones políticas, implicaciones en políticas públicas, quiero decir. Ya el presidente estadounidense Donald Trump asomó la primera de estas implicaciones. Dice que ordena endurecer el programa de veto a las entradas al país tras el atentado en Manhattan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este lunes endurecer el programa de veto a la entrada al país, horas después del atentado en Nueva York, que se ha saldado con al menos 8 muertos y 2 heridos. Acabo de ordenar a Seguridad Nacional que endurezca el programa de veto extremo. Ser políticamente correcto está bien, pero no para esto, ha indicado el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter. El ataque ha sido perpetrado por un hombre que ha arrollado con una camioneta a varias personas en la zona del Bajo Manhattan, en el centro de Nueva York, según han informado las autoridades estadounidenses. La prensa venezolana en general se hace poco eco del caso del atentado en Nueva York, por supuesto implicada en los propios problemas del país. Problema fundamental, digamos, el del abastecimiento, el de la comida y sobre todo el de las elecciones municipales, que aún no tienen fecha después de unas declaraciones tan insólitas como de costumbre de la señora Tibisay Lucena en el Día de Brujas. No tiene relación una cosa con la otra. El Día de Brujas fue ayer, hoy es el Día de los Santos, hoy es el Día de todos los santos. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, buenos días. Esto es Titulares de la Mañana. Trabajaremos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García, Leonel Espinosa, María Alejandra Silva y Rosa Vázquez en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, Pablo Rondón en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Comienza
el mes de noviembre. El principal titular del Universal nos dice: CNE autoriza a 95 organizaciones políticas a postular candidatos. Para hoy está pautado el cierre de las postulaciones de candidatos para las elecciones de alcaldes y el gobernador de Zulia. Varios grupos vecinales defienden participación en comicios municipales. Es otro titular. Vecinos de municipios tradicionalmente de oposición aspiran a elegir. La Patilla nos dice que Tibisay habló de todo, menos de la fecha de las elecciones de alcaldes. Este martes la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, volvió a pronunciarse sobre las elecciones de alcaldes y cuando se creía que iba a dar la fecha para los comicios, la historia fue otra. Lucena se refirió al registro electoral aprobado, al número de partidos políticos que inscribieron candidatos, a las exigencias que le han hecho algunas toldas sobre las garantías en el proceso a través de e incluso del voto asistido, el cual será eliminado según dijo. Pero lo cierto es que avanza otro día en el cronograma electoral y los venezolanos aún no saben cuándo están convocados a elegir a sus autoridades locales. La institucionalidad de Plastilina, de la cual la señora Lucena y el Tribunal Supremo de Justicia son, sin duda alguna, los mejores representantes. Institucionalidad de Plastilina que le permite al chavismo moldearla a su gusto. El chavismo ya sabe, por supuesto, cuándo es la fecha de las elecciones municipales. Seguramente lo sabía desde hace mucho. Y deja a Venezuela con solo 3 días, al resto de Venezuela con solo 3 días, para postular candidatos, si es que desea hacerlo. Ya saben ustedes que ni Primero Justicia, ni Voluntad Popular, ni Acción Democrática, ni Un Nuevo Tiempo, ni la Causa R, ni 20 Venezuela, ni ABP van a postular candidatos, aunque están mirando hacia otro lado con aquellos candidatos que, venidos de sus toldas, sí se están postulando en municipios donde tradicionalmente tienen la posibilidad de ganar. Últimas noticias nos dice como principal titular: hasta hoy son las postulaciones. Vence el plazo de los partidos para oficializar candidaturas para las municipales. Vía Twitter, Cabello: a la oposición le viene otra derrota. Afirmó que esa es la razón por la que no irán a los comicios en diciembre. Mientras tanto, NTN 24 nos dice: Manuel Rosales inscribe su candidatura ante el CNE para la alcaldía de Maracaibo. No se la pierdan. El exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, acudió este martes a la sede del CNE para inscribir su candidatura en las elecciones municipales previstas para el mes de diciembre, en las cuales optará a la alcaldía de Maracaibo, hoy en manos de su esposa, Evelyn Trejo de Rosales. Cabe destacar que el TCJ levantó la medida de inhabilitación política que pesaba sobre el dirigente de Un Nuevo Tiempo y que le impedía de ejercer cargos públicos. Por cierto, Un Nuevo Tiempo dijo que no iba a inscribir candidatos. Por eso les escribo esta carta. El Poder Electoral abrió el lunes el proceso automatizado de inscripción para las elecciones de alcaldes y hasta este martes los candidatos tienen posibilidad de presentar sus recaudos. Principal titular del diario El Nacional, edición impresa: postulaciones a municipales ahondan desencuentro opositor. Parece algo más que un desencuentro, pero bueno, vamos a dejarlo en ese término cuidadosamente elegido por El Nacional: desencuentro. Postulaciones a municipales ahondan desencuentro opositor. El llamado de los partidos grandes a no participar en los comicios no fue escuchado por los pequeños ni por los propios militantes de las organizaciones que defienden la abstención. A eso me refería. Un Nuevo Tiempo debatía anoche si postulaba a Manuel Rosales a la gobernación del Zulia. Imagínense esto. El resto de la oposición dice, por cierto, no tengo el titular entre los titulares que voy a leer hoy, pero el resto de la oposición dice que postular candidatos a la gobernación del Zulia, cuando hay un gobernador legítimamente electo y cuya elección fue desconocida, como lo es Juan Pablo Guanipa, se trata ni más ni menos que de una traición. Noticias del País Real: continúa suministro irregular, llega a 60% déficit de gasoil en Caracas y PDVSA no anuncia soluciones a la crisis. Las zonas populares son las más afectadas. Las unidades de transporte público que las sirven operan con ese combustible y si se paran, la gente debe irse a pie a sus casas, admitieron fuentes de la industria petrolera. Buena parte del transporte público de este país funciona a gasoil, no solo porque el gasoil siempre ha sido tradicionalmente una fuente de combustible para el transporte público, sino porque
Hugo Chávez Frías, irresponsablemente y porque se le ocurrió un domingo cualquiera, empezó a promover el uso del gasoil en el transporte público sin que en Venezuela hubiera suficiente gasoil, como obligó a las ensambladoras en un momento determinado a ponerle un tanque de gas licuado para vehículos a los automóviles, comiéndose la maleta de todos los vehículos sin que en Venezuela hubiera suficiente gas. Pero bueno, Hugo Chávez decía lo primero que se le ocurrió un domingo, y debajo de él había un señor que se llamaba Rafael Ramírez, hoy en día embajador de Venezuela ante la ONU, fuertemente cuestionado, pero que le decía: sí, señor presidente, su palabra es la ley, y se frotaba las manos, quizá pensando, a lo mejor pensando en lo que se podía ganar en esas locuras, ocurrencias dominicales de Hugo Chávez Frías. El Nacional nos dice que Freddy Guevara señaló a los diputados: quien no quiere ejercer, que renuncie. Ayer no hubo sesión de la Asamblea Nacional por falta de quórum. Sabemos que hay diputados que no los dejan viajar en avión, no les pagan y los persiguen políticamente, acotó Julio Borges. Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, exhortó a los diputados que no quieran ejercer su cargo a renunciar. El llamado se produjo en vista de las inasistencias de este martes a la sesión ordinaria que impidieron llevarla a cabo. El legislador anunció que solicitó a la Secretaría del Parlamento un informe detallado con las causas de las inasistencias. Guevara destacó que identificarán a los diputados del PSUV que abandonaron el cargo para participar en el fraude de la constituyente o cargos en el gobierno, y a los parlamentarios opositores con faltas reiteradas por irresponsabilidad. También acotó que hay diputados de la oposición que habrían faltado a la sesión por restricciones o prohibiciones de viajar por parte del gobierno, así como aquellos que presenten problemas económicos ante la falta de pago correspondiente a su labor. Julio Borges, presidente del Parlamento, señaló que las inasistencias son un acto irresponsable por parte de los legisladores. Agregó que publicará la lista de los parlamentarios que decidieron no asistir a la sesión de ayer. En tanto, Nickmer Evans, del chavismo disidente, se postuló como candidato a alcalde del municipio Libertador. El disidente cuenta con el apoyo del partido Nuvipa, Nueva Vida para mi País. Ustedes saben que es un movimiento de origen cristiano evangélico. Nickmer Evans, politólogo y disidente chavista, se postuló a la alcaldía del municipio Libertador por el partido Nuvipa, Nueva Visión para mi País y otras organizaciones políticas. El motivo de esta inscripción es encarnar una alternativa fuera de la polarización que demuestre que ya no solo es necesario un cambio, sino una verdadera transformación en lo político, social y económico. Caracas lo merece, expresó. Ciertamente Caracas merece cualquier cosa mejor que Jorge Rodríguez como alcalde de Libertador. Me lo han oído decir muchísimas veces. O sea, como residente del municipio Libertador no puedo sino condenar el horror que tenemos que padecer los ciudadanos cotidianamente, solo porque ese señor cree que Caracas es muy poco para él. Caracas merece un alcalde que ejerza su cargo. Como mínimo, Caracas merece un alcalde que ejerza su cargo. Trabajadores de la alcaldía de Libertador, por cierto, nos lo dice Caraota Digital, exigieron a Jorge Rodríguez discusión del contrato colectivo. Trabajadores y jubilados de la alcaldía protestaron este martes frente a la sede de este despacho en el centro de Caracas para solicitar a su titular, Jorge Rodríguez, que comience la discusión de los contratos colectivos de estos empleados y se ajusten los sueldos que perciben. Vienen a protestar cuando al señor Rodríguez le queda apenas un mes en su puesto. Bueno, bien por ellos. Si no protestaron hasta ahora, ¿quién espera que los apoyen en este momento? Más del Nacional. MUD apelará presión internacional para exigir condiciones electorales. El gobernador electo del Zulia aseguró que la MUD debe prepararse para las presidenciales. Son declaraciones de Juan Pablo Guanipa. El gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, anunció que la oposición apelará a la presión internacional para lograr las condiciones básicas para participar en los procesos electorales que se realicen en el país. Tenemos que trabajar para reivindicar el voto como herramienta, por lo que estamos decidiendo no participar en estas elecciones municipales para ejercer la presión nacional e internacional para lograr las condiciones básicas para participar en unos comicios, expresó el dirigente. Ayer conversábamos un grupo de periodistas con uno de los políticos más importantes de la MUD, no estoy autorizado a decir el nombre. Bueno, pero ese político decía que, primero decía muchas cosas, pero entre las cosas que decía, una era que la presión que puede ejercer la comunidad internacional es muy limitada y tiende a sobreestimarse en la opinión pública. Y la otra cosa que decía es que el retorno de las condiciones que espera la MUD en este momento, o lo que queda de la MUD,
o los partidos de la oposición, porque decir la MUD a lo mejor es mucho, que lo que esperaban eran las condiciones previas al 15 de octubre. Es decir, por lo menos recuperar lo que se perdió el 15 de octubre en términos de puntos rojos, en términos de migraciones de electores y de reubicación de centros. Es decir, se perdió muchísimo el 15 de octubre, mucho más allá de las gobernaciones. Se perdieron condiciones electorales que ahora intenta recuperar la coalición de partidos opositores. No sé si se llama la MUD todavía. Cierro este bloque con información de las noticias de costaorientaldellago.com, noticiascol.com. SAIME este 1 de noviembre arranca solicitud de prórroga de pasaportes con un procedimiento sencillo y sin previa cita. Usuarios residentes dentro o fuera del país podrán solicitar la prórroga de su pasaporte a partir del 1 de noviembre a través de la página web del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, informó su director Juan Carlos Ugarte. Indicó que el procedimiento podrán hacerlo quienes tengan el documento vencido o con 6 meses antes de su fecha de vencimiento, con al menos 4 páginas en blanco y en buen estado. Son las 6:46 de la mañana. Vamos a publicidad, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Existen muchas alternativas para invertir tu dinero en Venezuela. Comprar una casa, apartamento u oficina es una de ellas. Si estás interesado en comprar, vender o alquilar, tu mejor opción es la franquicia Vendo Inmueble Ya, donde tu asesor inmobiliario Virgilio García te garantiza atención personalizada y la orientación más adecuada. Contáctalo por el teléfono 0424-145-6649. Vendo Inmueble Ya, asesores inmobiliarios. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. El mejor servicio técnico y de reparación de equipos estéticos o médicos, sillas de ruedas, camas clínicas, equipos de diagnóstico, monitoreo, quirófano o gases, lo consigue en tecnohospitalaria.com con inspección a domicilio sin costo y garantía sobre el trabajo. Consulte nuestros servicios en la web www.tecnohospitalaria.com o por el 0212-519-6031. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com te da recargas de tóner y tinta con atención a todas las marcas del mercado y garantía de calidad en el servicio. Más barato, más rápido, mejor. En Compuperiquito.com recargamos tus ideas. 0424-243-2949. Ella es elegante, es refinada, es casual. Ella viste en Capricho Diseños, moda venezolana con calidad internacional y con nueva tienda en el Centro Comercial Sambil, nivel Acuario, justo al frente del Acuario. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y si dices que nos escuchaste en RCR recibirás un 10% de descuento adicional a sus grandes precios por inauguración. Ella sencillamente es hermosa porque viste en Capricho Diseños, nivel Acuario del Centro Sambil. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara desde el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto a partir de las 6:45 de la tarde. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia.
palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Y Hoyos Idos pichan ayuda pareja al país es el principal titular de la edición impresa de 2001. Desde las tradicionales remesas hasta gran cantidad de insumos básicos escasos en Venezuela son enviados por la diáspora regada en 5 continentes. Hay grupos muy bien organizados para prestar asistencia desde el exterior a sus compatriotas. Abajo hay una foto que nos dice: la Navidad llegó por decreto. Las instalaciones de organismos del Estado comenzaron ayer a montar el ambiente decembrino, según lo ordenado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien espera que los 2 últimos meses del año se llenen de parranda. El mandatario aseguró que este miércoles habrá sorpresas con una serie de anuncios que realizará. La foto es del centro comercial del IPSFA en la zona de Los Próceres. Crónica 1 nos trae un reportaje indispensable para entender el momento que vive el país. De Mayela Armas nos dice: gobierno manejó a través de fondos paralelos 302 millardos de dólares en 12 años. El Ejecutivo creó una estructura de 4 fondos en dólares que recibieron 187 millardos de dólares y 14 fondos en bolívares que han administrado el equivalente a 114,8 millardos de dólares. ¿Qué quedó de todo eso? Bueno, no quedó nada en Venezuela, quedó mucho en la cuenta de los enchufados. En 2004, cuando empezó el boom de ingresos petroleros, la administración de Hugo Chávez Frías decidió canalizar parte de esos recursos hacia fondos paralelos con el fin de manejarlos fuera del presupuesto nacional. La estructura diseñada por el fallecido mandatario y que ha mantenido el presidente Nicolás Maduro ha abarcado 18 mecanismos, 4 en dólares para financiar proyectos y 14 en bolívares para atender el gasto adicional. De acuerdo con cifras de las memorias de los Ministerios de Finanzas y Petróleo, los informes de Petróleos de Venezuela, las cifras del BCB y datos de los entes oficiales y voceros gubernamentales, el Ejecutivo manejó por fondos paralelos y con opacidad 302 millardos de dólares, 302 mil millones de dólares entre 2004 y 2016. Hoy no solo no queda nada de eso, sino que queda una deuda adicional de casi 200 mil millones de dólares. Y el país pasando hambre. ¿Cómo se puede llamar eso sino latrocinio, sino cleptocracia? Muchos deberían estar presos y no lo están en este momento. Tanto es así, tanto manejaron dinero a lo loco, que una de las cosas en las que gastaron a lo loco ese dinero, que es la cadena de abastos bicentenarios, cierra 5 tiendas y deja 1.500 trabajadores sin empleo. Es información que nos trae El Interés, una subpágina del Estímulo.com. Desde el anuncio presidencial de la reestructuración de Abastos Bicentenario en febrero de 2016, solo ha habido despidos y cierre de establecimientos. Los más recientes son Nuevo Litoral en el estado Vargas y Montalbán en Caracas, y antes de que concluya octubre, lo harán San Bernardino, Los Ilustres y Las Mercedes, también en la capital venezolana. Las ventas no cubren la nómina, no hay proveedores ni productos, dice al Estímulo una fuente vinculada a la empresa que prefiere el anonimato. Las ventas en relación al año pasado bajaron 80% por la falta de inversión en la red, sobre todo en el área de climatización y refrigeración, que impedía contar con productos perecederos como carne, por ejemplo. Esto se llamaba Éxito, era la cadena de hipermercados Éxito, una cadena colombiana. No solo prestaba un buen servicio a sus clientes, a sus consumidores, sino que además generaba ganancias y le pagaba impuestos al país. Hoy no genera ganancias, genera pérdidas. No le presta ningún servicio a la comunidad venezolana y está cerrando porque sencillamente está en quiebra. Criminal, pues.
Carniceros de San Cristóbal realizaron paro por el precio de la carne, nos dice el Nacional. Algunos negocios se mantuvieron cerrados el fin de semana debido a complicaciones con el traslado del ganado. Varias carnicerías de los mercados municipales de San Cristóbal no laboraron este domingo en rechazo al nuevo ajuste de precios de la carne anunciado por el presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela. De acuerdo con La Nación, los carniceros del sector Santa Teresa argumentaron que vender la carne a 41.000 bolívares le representa grandes pérdidas a los comercios. El Pitazo nos dice que Fedenaga advierte que en el campo no hay comida suficiente para abastecer en el 2018. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos atribuyó el escenario al incumplimiento del ciclo norte-invierno. Sindicato de Transportistas declaró paro indefinido en Nueva Esparta, nos dice Caraota Digital. El presidente del Sindicato Único de Transporte de Trabajadores del Transporte en Nueva Esparta, José Luis Izace, decretó el paro indefinido del sector en el estado tras la falta de respuesta de las autoridades para solucionar los problemas de los transportistas. María Corina Machado, Venezuela corre el riesgo de perder definitivamente a Guyana. La dirigente de Vente Venezuela abogó por la unión de civiles y militares en defensa del territorio nacional. Y finalmente La Patilla nos dice que un tanque de desechos de la refinería de Amuay se desborda hacia la bahía, causando un daño terrible a uno de los espacios naturales más bellos de este país. 6:56 minutos, esta crónica del desastre nacional termina. Que este día, 1 de noviembre, sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao.